muchas gracias Juan por la invitación, por sumarnos a este ciclo. Y nada, muy lindo como tejer redes y construir diálogos entre diferentes personajes del área, esta área extensa de la que formamos parte. Bueno, me presento, ya me presentó un poquito Juan, pero nada, mi nombre es Constanza Chiosa, junto con Pedro Mañasco somos SPM, somos un estudio relativamente joven, somos, bueno, Pedro y yo somos arquitectos por la FADU, acá en Buenos Aires. Vivimos en Buenos Aires, trabajamos en Buenos Aires y operamos por el momento en el territorio de esta área, y también intentamos construir, pensar y repensar distintas cosas en relación con eso. Un poco reversionando el título inicial que propone Juan, que ya me lo olvidé, pero bueno, nada, como me traía como estos tres conceptos, que son tecnología, naturaleza y urbanidad, que son conceptos con los cuales trabajamos, con los cuales los utilizamos como herramientas, y los aplicamos o reversionamos para diferentes momentos y proyectos de nuestra práctica. Bueno, me interesaba traer este mapa, que es el mapa geomorfológico del área metropolitana bonaerense, el famoso AMBA, que si hay gente de Argentina, bueno, supongo que sí, pero para los argentinos que estamos acá, es como una palabra que se nombró bastante estas últimas semanas, con todos sus problemas y conflictos. Nosotros estamos insertos en esta área y trabajamos por momentos más o por momentos menos intensamente, con un tema central, que es el tema hídrico. La ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, como se puede ver en este mapa, tiene una serie de cuencas, que estas cuencas, con el correr de los años, se han ido tapando con asfalto, etc. En este contexto hídrico, el segundo trabajo que hicimos Pedro y yo juntos, y que es como el puntapié, o fue el puntapié para terminar de decidir esto de arrancar un camino, trabajando entre los dos, o formando un estudio, lo que sea. Este diagrama es un diagrama hídrico, como dice el pie de imagen, y fue la propuesta para un concurso, que fue un concurso que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lanzó para arquitectos jóvenes. Fue muy lindo porque no necesitábamos ni tener título ni nada para presentarnos, que es algo que a veces es bastante dificultoso. Y el concurso proponía la posibilidad de presentar 3 pabellones. Este particularmente era un pabellón que se llamaba Pabellón de Paisaje Urbano, y se encontraba en La Boca, específicamente enfrente a la Usina del Arte, y lo que intentamos trabajar en este proyecto, que terminó siendo Galería Hídrica, es intentar entender cómo el territorio y los elementos del campo territorial son actores que pueden incorporarse en el artefacto arquitectónico que se proyecta. En este caso particular, lo que propusimos es trabajar con una problemática, que es la problemática hídrica. La cuenca Matanza-Riachuelo está súper contaminada hace muchísimos años, y ha habido
variados intentos de sanearla, de limpiarla, etc. La cuestión es que todavía no ha sucedido eso. Entonces, como lo que trabajábamos era con exponer ese problema, y trabajar con el agua como elemento central que nucleaba las problemáticas del área y las condiciones del territorio y del campo territorial. Galería Hídrica fue un pabellón temporario, después de que terminó el periodo se desmontó. Básicamente consistió en una estructura de andamios que tenía una manguera enrollada, que hacía como de envolvente, y que justamente tenías recirculando en su interior agua contaminada que habíamos extraído del riachuelo con ese camión del gobierno de la ciudad. Y nos interesaba también pensar como esta cuestión del paisaje, como esta condición natural, tecnológica, problemática, podía trabajarse en el pabellón, entendiendo el pabellón como un condensador y un generador de contenido. Ecologías Críticas fue un ciclo de charlas, de conversaciones, de navegaciones por el riachuelo, que sucedieron en torno a Galería Hídrica, y que pudimos organizar con la ayuda de un montón de gente, de toda la gente que se sumó y del gobierno que nos apoyó. Y trabajamos en esta condición del pabellón como foro público, y como esta condición de lo efímero. ¿Se escucha o tengo muchos ruidos de fondo? Sí, se escucha perfecto. Ok, genial. Y cómo esta condición de lo efímero podía ser trabajada, la podíamos trabajar para sostenerla y desarrollarla en el tiempo como una temática de investigación. Como en este momento surge nuestro interés o nuestro campo de investigación en relación al agua y a todas las temáticas hídricas, y hoy por hoy lo seguimos desarrollando en distintos espacios y en diferentes formatos. Por otro lado, me gustaba traer una cita con esto de la tecnología, la naturaleza. Si se escucha a alguien maullar, son las gatas, que no sé por qué, pero bueno. Bueno, me interesaba traer nada, todo el tiempo estamos trabajando o intentamos conceptualizar la relación entre tecnología y naturaleza, y qué rol tiene el ser humano en ese lugar. Y quería traer una cita de un libro que nos gusta mucho, que se llama Manifiesto Contrasexual, de Paul Preciado, y dice así: el término tecnología, es decir, tecné, oficio, y arte de fabricar, versus physis, naturaleza, pone en marcha una serie de oposiciones binarias que son natural, artificial, órgano-máquina, primitivo-moderno, donde el instrumento juega un papel de mediación entre los términos de la oposición. Tanto en las narraciones positivistas del desarrollo tecnológico, como en las narraciones apocalípticas o antitecnológicas, comparten un mismo presupuesto metafísico: la oposición entre el cuerpo vivo, límite u orden primero, como naturaleza, y la máquina inanimada, liberadora o perversa, como tecnología. Y esta relación entre... después voy a leer un poco cómo sigue el texto, desarrollándose, pero nos interesa mucho como tensar la relación entre la tecnología, la naturaleza, qué rol jugamos en esa esfera, y también
o al menos nuestra posición, es que no es que es tanto lo uno como lo otro, como dos cosas escindidas, sino que trabajan todo el tiempo en simultáneo y son lo uno y lo otro. Y para nosotros, en la ciudad de Buenos Aires, la naturaleza es urbana. Y en esa naturaleza urbana es en la que nos movemos y en la que desarrollamos nuestro trabajo. Esta imagen es de una reforma que hicimos, que es algo que solemos hacer, reformas, y es la única reforma, igual no construimos muchos, pero ni siquiera los proyectos, es la única reforma en la que fundamos, es decir, en la que tocamos el piso. Es el único momento en que fundamos en algún proyecto que hayamos hecho. ¿Y por qué digo esto como particularidad? Porque algo que sucede bastante en la ciudad de Buenos Aires, al menos, es esto de montarse sobre cosas que ya existen, de agregar, nosotros le llamamos como agregar y demoler, siempre como trabajamos afinando qué agregar y qué demoler, y cómo es lo que se agrega y cómo es eso que se demuele. En este caso, la envolvente es una envolvente que opera para reacondicionar las cualidades de una típica casa chorizo, en este caso de un solo patio, y es ese artefacto que está como en el medio de los espacios y que nuclea un poco las problemáticas de iluminación, ventilación, circulación y seguridad que tenía la casa. Y todo el tiempo conforma como esta cualidad de cerrarse o abrirse, conformando mayor, menor amplitud, entrada de luz, circulación de aire, etc. Y cerrarse. Como todo el tiempo estaba esta condición de, un poco por la relación con los habitantes de ahí, como esta condición de la necesidad de cerrarse. Y las envolventes es algo en lo que trabajamos mucho, sobre todo por esta condición de como al no tocar el piso directamente, al siempre posarnos sobre algo, la envolvente tiene que hacer como distintas cosas. Por momentos se tiene que agarrar una medianera de una forma, por momentos se tiene que agarrar otra medianera de otra forma, se tiene que agujerear en determinado momento para que ingrese la luz, tiene que poder abrirse para que entre el aire, etc. Y en PH La Valleja, que es donde es nuestra primera obra, es nuestra casa y es nuestro estudio, la envolvente trabaja bastante reacomodándose y organizándose en base a los vecinos y en base a las necesidades de luz y de ventilación. Y también trabajaba como un dispositivo que hacia el exterior se comporta de una manera y hacia el interior se comporta de otra manera. Y después hay una condición bastante también particular de Buenos Aires, que es esto de los pHs, pH La Valleja, como lo dice su nombre, es el último pH del lote, es decir, es el pH del fondo, o tiene como el problema del pH al fondo, que básicamente lo que tiene son dos grandes medianeras, y el momento en que no tiene medianeras y queda el pasillo es justamente el momento en que se abre, se despliega esa envolvente y da al norte, lo cual es algo súper importante porque tiene mucho sol y es muy agradable estar durante el día. Después está como esta condición tecnológica o tecnonatural, si se quiere, que tiene que ver con algo que nos interesa bastante, que es hackear los sistemas constructivos que vienen dados desde el mercado, y adaptarlos a las cosas que queremos que hagan, básicamente. El pH está construido en steel framing, que el steel framing es un sistema constructivo yankee,
o de origen yanqui, que se usan mucho para casas de country prefabricadas, de perímetro libre, etc. Es como un sistema de paneles que se montan en obra. Y acá, como todo el tiempo, jugábamos con esa versatilidad, no versatilidad porque es bastante complejo, pero que es muy divertido y que viene un poco de la experiencia previa de Pedro de trabajar haciendo ingenierías de steel framing, y trabajando como los artilugios, como por ejemplo dejar o armar un espesor para que entre la canaleta en el espesor que tiene el muro, y para hacer eso lo que hacemos es subir determinada cantidad de perfiles el techo, o fabricar un tensor en un momento en el que baja una carga pero no apoya directamente, sino que se descompone, etc. Como que tiene que, o lo trabajamos bastante desde el espesor, y de cómo por momentos ese espesor se engrosa y se achica. Y de nuevo, como esta condición de lo externo como algo rugoso, y el interior como superficies relativamente planas, con alguna que otra textura maderosa por ahí, que combinan como esto de la iluminación, y etcétera. Nos interesa también pensar como esta condición, o este mundo en el que estamos, que es el mundo de las reformas y de los PHs, un poco por esto de ser un estudio joven, que encontramos ahí algo donde trabajar, donde explorar. ¿Qué es esto como de oponer un poco de resistencia al mercado inmobiliario, a grandes rasgos? Como me gusta esta imagen porque, contrasta un poco como la singularidad de esta envolvente, y la rugosidad y la permeabilidad, versus el edificio seriado que se repite de fondo. Que bueno, después pasa lo que pasa, que es que, por ejemplo, acá en el PH cada unidad es como quiere y hace lo que quiere. Como hay un montón de grises que son divertidos y que nos gusta trabajar. Después hay una condición con esto de las envolventes y de cómo trabajamos en el estudio, que es como con la experimentación, como nunca trabajamos con algo que se preconcibe o que preconcebimos, sino que nos entregamos bastante al proceso de experimentación, en este caso como de la experimentación de la forma que va teniendo esta envolvente. Somos muy de la superficie, el plano, y a partir de la superficie del plano trabajar como el rigor técnico, si se quiere. Y eso lo trabajamos en un montón o prácticamente en todos los proyectos que hasta ahora venimos desarrollando, y también como con esta idea de entender a los proyectos como una serie, como algo que construye un relato a través. Y que a través de construir ese relato, los conceptos, las ideas, los desarrollos, los aciertos y los errores se van como puliendo, digamos. Puliendo y reversionando y demás. Como nos gusta experimentar. Y por momentos se vuelve más formal, si se quiere, y por momentos se vuelve un poco más conceptual,
como me gustaba traer esta imagen, y bueno, que para los que no saben, es la Casa Malatesta, que está en un acantilado, y voy a leer la última partecita del libro, no, que no es la última partecita del libro, sino que es la última cita que tomé, que dice: en las narraciones colonialistas dominantes, las mujeres y los indígenas que no tienen acceso o carecen de tecnología se describen como si formaran parte de la naturaleza, y se convierten por esta razón en los recursos que el hombre blanco debe dominar y explotar. La noción de tecnología es, pues, una categoría clave alrededor de la cual se estructuran las especies, humano, no humano, el género, masculino, femenino, la raza, blanco, negro, y la cultura, avanzado o primitivo. Y por ahí, para retomar con algo que decía al principio, como en este caso pareciera como que la naturaleza es lo que solemos llamar naturaleza, o los que suelen llamar naturaleza, o sea, el acantilado. Pero en nuestro caso, de nuevo, como la naturaleza es la ciudad, y la naturaleza es eso, es en donde nos movemos, donde operamos, y a lo que constantemente redenominamos, o revisitamos, o actualizamos, conceptualizamos, y todo el tiempo intentando como, nada, pensar que se funden una cosa y otra cosa, y en el medio de esa fundición está la tecnología y está el ser humano. Bueno, gracias. Hermosa presentación, me ha cautivado un montón. Me dejaste con ganas de mucho más, pero creo que también hay que esperar el viernes, también que me robé un poco el espacio. Así que, no, increíble, me ha gustado un montón. No sé si es que voy a dejar de compartir para que abramos toda la cámara y podamos ir. Dejo yo de compartir, ¿no? Creo que sí, inténtalo. Ahí. Ahí estamos, así que así lo puedo ver a todos. Invito a que abran sus cámaras, sus micrófonos. Esta es la segunda parte de este diálogo, de esta charla, que es conversar entre nosotros. Y así que arranco, me ha gustado mucho. Para la gente como Fer de Brasil, que me pregunta qué es PH, es una construcción densa en baja altura, es propiedad horizontal en Argentina. Así que para entender un poquito dónde se está operando, me lo preguntó. De ahí yo quiero arrancar un poquito el diálogo con esto que estaba leyendo en una entrevista en La Nación, que decía que trabajan arquitectura y teoría, perdón, práctica y teoría al mismo tiempo. ¿Es así? ¿Cómo es esto? ¿Tiene que ver con la academia o es lo que vos estás contando? Porque veo un trabajo bastante metodológico en tema de recortes formales, tema de recortes de piezas. Tiene que ver con eso, un poquito me gustaría empezar, y abro el micrófono a todos, veo las cámaras, algunos conocidos. Ok. Sí, o sea, quizás yo no mostré mucho, bueno, primero la presentación fue un poco corta, pero me parecía que estaba bueno para poder conversar, y sí, invitados todos a unirse el viernes, y por ahí va a ser un poco más extensa. Después, a lo que me preguntás de la relación con la investigación, algo que intentamos hacer, pero más por una cuestión de cómo nos posicionamos nosotros o cómo nos sentimos nosotros, es que la investigación que lleva el estudio no está fundamentada por la academia, o no nos interesa la academia como lugar de fundamentación de la práctica. Entonces, las investigaciones que hacemos, o sea, puntualmente tenemos dos investigaciones. Una es ecologías críticas, y es la que surge del pabellón
galería hídrica, y internamente, y la otra investigación, que es cultura agregativa, surge del PH, de PH La Valleja, y se desarrolla, además de con las series de proyectos que hemos hecho, que son en su gran mayoría remodelaciones y agregaciones sobre cosas, además de en ese campo, en un campo un poco más abstracto, que todavía está bastante en proceso, y que es estudiar determinadas características o lugares y momentos de la ciudad de Buenos Aires y de algunas partes del área metropolitana que funcionan con una cultura agregativa. Como, porque esto de la agregación, que es como muy una herramienta con la que se trabaja mucho acá en la ciudad de Buenos Aires, no es que, o sea, un montón de gente lo hace, ya sea en estudios de arquitectura o nada, o tu tía con el obrero. Es como bastante cultural, o nosotros lo encontramos como algo muy cultural, y particularmente esa investigación la pudimos llevar a cabo por una beca que ganamos del Fondo Nacional de las Artes, y en la cual participaron bastante gente, y es una investigación que no está cerrada, pero que está en proceso. Esas dos son las investigaciones que llevamos a cabo, como que llevamos adelante en el estudio, y la relación que tenemos es bastante esporádica, en el sentido de, en el momento en que tenemos pocos proyectos o poco como trabajo, como el que tradicionalmente se conoce como profesional, que en realidad, bueno, todo es profesional, pero cuando tenemos poco de ese ingreso y estamos medio que no tenemos mucho que hacer, retomamos con intensidad esas investigaciones, y si no las llevamos más como guiándolas, y de a poco, con mucha paciencia, y también entregándonos a que a veces toman formas que no sé, ecologías críticas ahora está trabajando, o sea, estamos trabajando con unos textos, con unas investigaciones en torno al entubamiento de los arroyos y otras cosas que no tienen estrictamente que ver con el riachuelo, que es como el momento inicial, pero que se desprenden de eso. Sí. No, y está bueno porque eso lo hablábamos con Facu de Flora, que está presente también. ¿La Facu? Sí, está Facu por ahí. Eso de entender múltiples maneras de concebir un proyecto y no de la manera tan tradicional que estamos acostumbrados, sino que creo que estas otras miradas lo hacen latente, y justamente cuando pasa esto, pocas obras, somos jóvenes y queremos y comenzar a activar de una manera. Así que cualquier pregunta que quieran hacer, bienvenidos. Yo hasta eso sigo un poquito, que tengo muchas. Me gustó en el PH, cuando ustedes en un texto que leí, no conciben el techo, sino como envolvente. O sea, comenzaron a entender la continuidad. ¿Eso pasa solo ahí o es casi como una mirada hacia lo que debería ser el tema de la relación con el exterior? No sé si es que va por ahí, entendiendo que va a la práctica de ustedes, hacia entender ya no un elemento, sino ya una continuidad de cosas en una misma operación. Sí, nuestra relación con el concepto de envolvente es bastante amplio y viene desde hace un tiempo, que en realidad lo sacamos y lo trabajamos de un texto que escribió Zaira Polo en el 2008, creo, por ahí, que se llama Políticas de la Envolvente, y que, bueno, o el concepto que desarrolla él en este texto es como la condición, un poco como, nada, como limpiando culpas de como no sé, la explosión de los 90 y 2000, del Star Architect, y del parametricismo y del capitalismo, bueno, como un poco como
intentando como repensar eso, él arma ese texto y desarrolla como el hecho de que toda envolvente edilicia, o toda envolvente arquitectónica es política, y tiene un posicionamiento político frente al mundo y frente a la ciudad, y ese concepto lo trabajábamos mucho, bueno, inicialmente cuando estábamos en la cátedra del Tano, y nos gustó mucho, lo trabajamos bastante, y bueno, en las clases que damos en Ditela también, y en los PHs nos ayuda mucho a conceptualizarlo, porque nosotros trabajamos con Rhino, o sea, proyectamos en Rhino, y el Rhino tiene como esta función que es superficie, entonces como los proyectos los desarrollamos en superficies. Entonces nos es muy fluido trabajar superficialmente las cosas, o sea, superficialmente en el sentido de qué hace una superficie, cómo se comporta, qué performance tiene, en relación casi que te diría exclusivamente a las contingencias de lo existente. Porque alguien preguntaba hace un toque qué era un pH. Un pH es como, dicho muy, muy a lo simple, es como un edificio vertical hecho en horizontal, en donde las unidades están uno al lado del otro, pero en el plano cero. Entonces, como la cuestión que tienen los pHs es que los pHs suelen ser de la década del 40, del 50, del 30, y tienen como esa cuestión de esos edificios típicos de la época que están como uno arriba del otro, la cocina de uno está arriba del living del otro, como que tienen como, son como unos Tetris medio extraños por momentos. Entonces, el trabajar con superficies y pensar que estas superficies son las envolventes, nos permite como posicionarnos en los distintos niveles que vamos teniendo en el proyecto. Como para nosotros es muy importante dónde apoya, qué plano es una ventana, qué plano es un paño fijo, qué plano es un cerramiento opaco, y nuestros modelos o nuestro proceso proyectual es bastante desde ahí. Entonces, como la envolvente es como el corazón, digamos, el corazón conceptual de esta serie de proyectos. Y es un poquito también paradójico, acabas de decir que es un edificio en vertical, pero en horizontal, pero el pH donde estás es netamente en vertical. O sea, también tiene algo de búsqueda, de querer cambiar un poquito esa sensibilidad espacial, ¿no? Y lo hago medio en broma, que te decían cómo es vivir en vertical, ¿no? Te decían en esa entrevista de que te acostumbras, de no olvidarte cosas para no bajar a cada rato. O sea, me gustaría saber cómo fue esa decisión de hacerlo en vertical. ¿Fue ya por la trama en sí, por algo condicional, o fue ustedes queriendo entender esa decisión de estar en vertical y no en horizontal? Mm. No, en realidad el hecho de como la tendencia a la verticalidad acá en el pH era algo que ya existía, más o menos, pero porque la única manera de conseguir luz, o al menos en el pH en el que estamos, es como el último y está trabado con el que está al lado. Entonces, como la única manera de conseguir luz es crecer. Y la verticalidad más o menos existía, no es que es algo que trabajamos en el proyecto, lo que no existía era la continuidad de los espacios, como el pH es muy pequeño, tiene 23 metros de planta, y crece en altura y llega hasta tiene en total 80 metros cubiertos, y no sé, 11 de terraza. Y la verticalidad era necesaria para poder desarrollar como el espacio, la continuidad, la luz, y ya está, o sea, ya era vertical, ya estaban las escaleras, esta que está acá atrás mío no, pero
Lo que tenía era que no había conexión con nada. Vos estabas arriba y no había manera de que te conectes con el espacio que estaba abajo, a no ser que bajes. Y ahí la figura del envolvente, y del envolvente como algo que hace así, que varía, que se va más arriba, que va más abajo, que se abre, que se cierra, nos permitió trabajar mucho así, con eso. Como que lo pensamos menos desde la verticalidad y más desde la continuidad espacial. Sí. Genial. No sé si no para pasar a preguntas de alguien que quiera, veo muchas cámaras prendidas, veo por ahí a Sofi, Clara, por fin aparece, Talú de Londres, no sé si aprovechamos tu diferencia horaria y qué más. Sí, no, ¿sabes qué? Me acordaba, Constanza, yo hace como 3, 4 años, creo, una vez fueron invitados, que bueno, de CCPM, y también Bulla estaba, me acuerdo, a un seminario en la Sociedad Central, creo Sí, que el me nombre acuerdo. era Ecología Urbana, una cosa así. Bueno, y Sí. yo me acuerdo que cuando contaste el proyecto, el primero, sobre la galería hídrica, hubo algo que hasta el día de hoy me acuerdo, esto fue hace 1000 años, pero puede ser que dentro del sistema, digamos, como dentro de los andamios y esos tubos que circulaban el agua contaminada, también haya puesto dispositivos de, ¿cómo es? Ahí me sale como de claro, exacto, como para concientizar un poco de qué onda, estás ahí sentado ahí abajo y te puede caer el agua contaminada, como un poco generar esta conciencia también. Sí. O sea, es algo que me parece mínimo, pero si es que fue así, es que fue pensado, está como muy bueno para Sí, empezar a... sí. De hecho, en el gráfico están los aspersores. Nosotros propusimos, en realidad, Galería Hídrica tenía el circuito de agua con agua de riachuelo, y después tenía un circuito de agua limpia, que las puertas que se abrían tenía agua que no estaba contaminada. Y el sistema de aspersores estaba conectado a ese circuito, al circuito de agua limpia. Y habíamos propuesto, en realidad fue una propuesta que hicimos en la etapa de concurso, que estén esos aspersores en el techo, y como que en el momento del cierre final, que nosotros nos lo imaginábamos como una fiesta, re no sé qué, después no terminó pasando eso exactamente, pero nos imaginábamos como que se prendan los aspersores, más que para, sí, no sé si concientizar en lo que pensamos, pero era un poco como para jugar con esa dualidad de lo que está contaminado y lo podés ver, y lo que está limpio y te está cayendo algo y no sabes qué es. Después, en realidad, en la galería pasaba algo que habían pequeños momentos de encuentros en donde había un par de gotitas, y cuando estábamos ahí en las charlas como que caía la gotita y la gente miraba como diciendo, uy, será agua, como, pero nada, era esa la historia, sí. Genial, tenía un poco distorsionada la memoria, pero genial, gracias. No, pero sí, bueno, Esto fue en el 2017, ¿no? El sí, concurso. Entonces lo sí. participamos y nosotros también lo concursamos, también con un amigo, Ah, mirá. un Nico Bozano, no sé si está por ahí, no creo. Sí, ahora entendí, sí, porque fue justo al frente de Lucina del Arte, ¿no? Así Sí, que sí. un poquito con eso del pabellón, porque también tiene un envolvente, tú lo dijiste claro. A mí me gustaría saber de este binario entre lo industrial y lo doméstico que pasa dentro, por lo menos en los PH. O sea, ¿cómo de esta relación de entender esto tecnológico y pasar hacia un espacio que conlleva más doméstico? Creo que lo resuelven también con la materialidad, tema de la madera, un poquito con ese tipo de cosas, sino cómo lo entienden, ¿no? ¿Se queda solo en el exterior, traspasa, se introduce? Sí, o sea, está bueno lo que preguntas. La realidad es que solemos como intentar tomar como un par de decisiones y llevarlas como, intentar llevarlas como lo más a fondo posible,
La relación con lo industrial o con lo tecnológico, en cuanto a las superficies, como nos divierte trabajar sobre las superficies, como el exterior es la chapa, el interior es el Durlock, y también en este caso, o en el caso del PH, trabajamos con las placas de OSB, que nos divertía también porque las placas de OSB se usan para rigidizar la estructura del steel, pero como después eso se reviste, no se ve. O sea, en el sándwich de la envolvente hay OSB, porque es el rigidizador, y además es una madera súper barata, y como con linda textura y demás. Entonces, como ahí hacíamos como un juego entre como lo que está dentro, lo que está afuera, las distintas capas del sistema y cómo, para qué utilizar cada capa. Y también hay otros modos, o sea, nos gusta como tensar, pero no, no lo tenemos tan como procesado o sistematizado, sino que hemos tomado un par de decisiones y vamos explorando. Como lo del OSB es como lo que más trabajamos, que la realidad salió de un día acá en la obra, cuando ya estaban terminando de revestir, como que mirábamos y decíamos, es todo muy blanco, no puede ser. Y ahí como, después de un largo rato debatiendo qué hacer, encontramos al OSB como elemento que nos permitía como cortar con tanta blancura. La realidad es que lo del OSB fue así, y después así como seguimos como explorando de otras maneras otras cosas. Nos re divierte buscar como maneras de aplicar los elementos materiales que te da el mercado, no sé si de maneras no tradicionales, porque no es que inventamos la pólvora para nada, pero pensando un poco las cosas. Y también entendiendo que lo doméstico, o al menos de la manera en la que nos gusta pensarlo, o sea, no nos gusta pensar lo doméstico como el lugar pulcro de la familia, o de, no sé, como nada, es una casa, está hecha industrialmente, como tiene un montón de los elementos del mercado industrial y de la industria constructiva, y nos divierte jugar con eso. Y está perfecto. Es una postura y está perfecto. No sé, invito a alguien más que quiera conversar, luego leo las preguntas que están en el chat, pero quisiera, no sé, veo a Clara que está por ahí. Yo tengo una Fernanda. pregunta sobre el pH. Okay. Sí, porque acá en Brasil, más precisamente en Rio de Janeiro, nosotros tenemos muchos condominios con o que llamamos de pavimentos tipos, que son pisos repetidos. Sí, yo entendí que pH es como cada persona es dueña de su propio apartamento, pero hay una circulación que es común a todos. Sí. Como algo así. Sí, o sea, hay un pasillo, y hay puertas. Y cada puerta es una unidad. Pero ese pasillo está todo en planta baja. O sea, no, o al menos en el pH, en nuestro pH. Hay otros pH que son un poco distintos, que tienen otra, pero por lo general es un pasillo, y ese pasillo va como conectando con las distintas unidades. Yo decía esto de que es como un edificio vertical, pero en horizontal, porque me parecía como gráfico esto de uno va subiendo y se va encontrando con los distintos pisos, y cada persona, cada piso es de alguien diferente. Acá es lo mismo, pero en el plano horizontal, o sea, vos vas caminando y vas viendo puertas, y cada puerta pertenece a alguien diferente. Y viene como del viejo conventillo, como de una manera tradicional del 1800, fines de 1800, de ocupar un solo lote
con varias familias, varias personas, previo a la ley de propiedad horizontal, en donde el espacio aéreo permite subdividirse y demás. Es como lo previo al edificio, al condominio que conocemos. Es lo mismo acá, entonces, es la misma cosa. Y Okay. la reforma es algo, un concepto como simbiosis urbana, entonces, porque está pensando en una nueva arquitectura que es distinta de todas alrededor. Y usted dicho que utilizó el steel frame, que no es un material muy común en Buenos Aires, ¿cierto? Entonces, porque todos hablan en español, es muy difícil, es mucha información para comprender. Sí, Y igual comprendiste bien. ¡ay, qué bueno! Y a mí me gustó mucho esta idea de simbiosis urbana. Ujú. Cómo reinventar los sitios urbanos que ya son existentes, cómo mejorarlos. ¿Sí? Gracias. Gracias. Sí, sí, y lo del steel framing, o al menos como la posición que tomamos frente a eso, además de tener experiencia técnica, no muy amplia, un poco de experiencia técnica, pero al menos un poco como para poder trabajarlo. También es por una cuestión de que cuando uno agrega algo sobre un edificio que ya existe, quiere que, o al menos nosotros queremos que esa agregación sea lo más liviana posible. Y el steel framing es como la opción más liviana que al menos hasta el momento hemos encontrado para posarnos sobre algo que ya existe. Como no creemos que nos tenemos que montar arriba de algo con hormigón armado, que pesa un montón, por ejemplo. Entonces, como también es parte de entender la tecnología y de la relación con la tecnología desde ese lugar. Y pueden utilizar aislamiento térmico, no sé cómo se dice, aislamiento térmico también, porque yo pienso que Buenos Aires es muy abajo que Río de Janeiro, entonces no sé cuántos grados tienen en invierno, algo como 10, no sé, necesitan Sí, de aislamiento térmico, sí, entonces sí, puede obvio. utilizar algo junto a usted. Sí, o sea, están súper aisladas las cosas que hacemos. El pH, por ejemplo, tiene celulosa proyectada, que es como una aislación que es papel picado proyectado con una mezcla de no sé qué. Después, por momentos, en los techos tiene cámara de aire, porque como el doble espesor para las canaletas nos permite como que en ese espesor haya cámara de aire, o sea que es lo que se llama una fachada ventilada, y después, además de esas dos capas, todo el envolvente tiene también EPS, que es telgopor de alta densidad. Como que, sí, igual la realidad es que, bueno, térmicamente funciona súper bien, pero porque mantiene bastante el calor en invierno. Tampoco es que hace muchísimo frío en Buenos Aires. 10 grados quizás para una brasilera es poco, pero no es tan poco. Y en verano circula mucho el aire porque el desfasaje del envolvente hace que haya ventilación cruzada. Entonces abrimos una ventana de un lado, otra ventana del otro y circula el aire. Sí. Bueno, Fernanda, estás viviendo lo que nosotros vivimos el jueves pasado, que no entendimos casi nada. Así que, con los chicos de Brasil. Así que hoy estás ¿Qué? Perdón. ¿Cómo? En la última conferencia fue Sí, muy difícil. fue muy difícil.
para todos. E ellas son de São Paulo, es más difícil ainda. Así que bueno, qué bueno que te animes también a conversar. ¿Alguien más que quisiera decir algo? Veo a José de Córdoba, creo que es, ¿no? Josefina, de Córdoba. Hola, sí, soy de Córdoba. No, nada, me parece muy interesante esta manera de renovar tejido, por decirlo así. Yo ahora estoy haciendo tesis y estoy haciendo una pasantía en un estudio que también trabajan con steel frame. Me pareció muy, muy interesante esta tecnología y también algo que rescato mucho es la manera que este concepto que tomas del envolvente a través como que este proceso de diseño me pareció muy, muy interesante. Y nada, o sea, imagínate que para la tesis yo también quería por ahí tocar este tema de esta renovación, digamos, de barrios, pueblos antiguos con este tipo de pH, digamos. Muy interesante todo, me encantó. Bueno, gracias. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Sofi, me levantaste la mano. Hola, ¿cómo están? Hola. Yo te quería hacer una pregunta en relación a esta herramienta que tienen ustedes del envolvente y la relación con el pH. Si cuando plantean esta ampliación, la plantean pensando en el uso que tiene el pH y en un uso futuro, o si es algo más abstracto de realmente darle la importancia al envolvente y a la generación del espacio, iluminación, ventilación, pensándolo como un elemento híbrido que pueda funcionar tanto como un estudio, una vivienda, una oficina. O sea, si tienen en cuenta el uso o realmente se enfocan en el envolvente y la generación del espacio per se. Particularmente en el pH, y también creo yo por una cuestión de ser muchas cosas juntas, que es ser nuestro primer proyecto, nuestra primera obra, nuestra casa, como yo creo que hay cosas hay cosas del programa que no se terminaron de pensar nunca, un poco porque no teníamos mucha seguridad de qué era lo que íbamos a hacer acá. O sea, sabíamos que íbamos a vivir acá, pero no teníamos ni idea que íbamos a hacer el estudio, por ejemplo, o que íbamos a tener nuestro estudio acá. Entonces, como en este caso en particular, el foco está más puesto en la iluminación, en la ventilación y en como la organización de los espacios, lo más, no sé si libres posibles, pero como lo más flexibles posibles. Dentro de todas las complicaciones de espacio y de área, porque el pH es súper chico, como no es que tenemos espacios amplísimos y como hay muchísima libertad, sino que como pensamos posibilidades para los distintos lugares, teníamos como, ya sabíamos que, no sé, el baño, la cocina y la habitación iban a quedar exactamente igual. Entonces como que eso nos daba libertad para no tener que hacer grandes operaciones de programa. Después, Casa Bamba, por ejemplo, trabaja mucho más con las problemáticas del programa, porque reconfigura una cocina, reconfigura muchas cosas en torno a un patio que había sido tapado, como que el patio ese había quedado como tapado, arriba de una cosa, o sea, arriba tenía una cosa y arriba tenía otra cosa, era como, básicamente era una planta baja, gigante y hermosa, que no tenía ni una ventana, era como, entrabas ahí y te sofocabas. Y ahí sí trabajamos mucho más con cómo el envolvente va lindando con el programa. Como ese envolvente es básicamente un pasillo, o conforma un pasillo, que tiene una lucarna que permite que ingrese luz, por eso hacia los interiores, y nuclean como las habitaciones, porque en las casas chorizo originales el pasillo no existía y uno iba pasando de habitación en habitación. Entonces como que reconfigura el pasillo y construye toda una cocina en relación con ese patio y todo un comedor en relación con ese patio. Como ahí sí el programa está mucho más trabajado en relación con el envolvente. Y ahora estamos haciendo un par de proyectos más en donde
también, como operan con el mismo programa, o con la misma complejidad, o con complejidad similar que acá del pH, es la envolvente porque tiene medianeras, porque necesita que ingrese luz, porque necesita ventilar, pero tiene bastantes reacomodaciones de programa, como nada, eso. No sé si se entendió. Sí, sí, sí. Eh, Gracias. Anita, me levantaste la mano. Anita Varela. Sí, yo quería aprovechar justo ahora que retomaron esta cuestión del envolvente. Me resulta muy interesante porque, por lo menos lo que yo puedo ver, digamos, es que el envolvente, que es el elemento que media entre interior y exterior, evoca algo muy distinto en ambos casos. En el interior es una continuidad espacial y en el exterior es como un intersticio a llenar entre lo preexistente. Y me interesaría, digamos, preguntarle a Constanza si, más allá de la idea de pH, que es una tipología bastante establecida acá en Buenos Aires, si crees que de alguna manera este trabajo de envolvente podría llegar a consolidarse como una tipología aplicable en otras situaciones contextuales, retomando un poco la idea esta que vos pusiste la foto justo de la casa Malatesta o Malaparte, de esta idea de un envolvente que busca en recovecos la luz o la ventilación que puede y que necesita. Sí, o sea, yo creo que nuestro trabajo en los pHs tiene mucho que ver con dónde estamos y con externalidades que no son decisiones propias de mías o de Pedro, sino de los encargos que nos llegan o de los trabajos que nos llegan y de las posibilidades de hacer algún que otro proyecto acá en la Ciudad de Buenos Aires por el momento. En sí lo de la envolvente, a ver, nosotros como que lo tomamos de Saber Apolo, pero él hace todo un análisis, un toque esquemático, pero bastante como preciso, de 4 tipologías de envolvente que él dice que hay hoy en día, y que él dice que cualquier edificio se puede caratular dentro de una de esas 4 categorías, y que esas envolventes tienen como distintas problemáticas. Por ejemplo, una envolvente tipo torre tiene unas problemáticas muy distintas a algo que es plano y horizontal, como una especie de alfombra o un edificio de alfombra. Y a nosotros nos gusta el concepto porque es algo como que nos permite hablar de lo que hacemos y lo que estamos haciendo. Como con Pedro hablamos mucho, nos la pasamos hablando. Y sí, yo creo que o al menos lo que nosotros intentamos es trabajarlo, la idea es sacarle el máximo jugo posible hasta que nos cansemos de este concepto y intentemos, o pasemos a otro concepto, o nos agarremos de otra teoría, como, no sé si contesto tu pregunta exactamente, pero nada, como al menos lo tomamos de esa manera y lo intentaremos seguir desarrollando todas las veces que podamos hasta que pasemos a otro problema. Pero sí, yo creo que sí. Sí, yo iba justo también un poquito a introducirme para luego pasar a un tema de las cuencas hídricas que te están preguntando. Me gustaría un poquito entender, planteaste 3 palabras: tecnología, naturaleza y urbanismo. Sí. Quiero entender si es que esta envolvente no es tecnológica, sino que se introduce dentro de una nueva naturaleza, casi artificial. No sé si lo veo yo así, o alguien más lo vio así. Entonces, sí entiendo de que la envolvente no es algo universal ni genérico, como nos planteaba Alonso Cripa en su momento, sino que la envolvente tiene que ser específica, y en su caso se vuelve casi de una naturaleza construida. Tiene que ver un poco con las cubiertas, esa foto última que dijiste del edificio tan genérico atrás, y cómo este pH se convirtió en singular. Entonces yo quiero subrayar si es que ese envolvente tiene que ver con un nuevo paisaje artificial, y ya no estamos hablando del verde o lo que estamos acostumbrados a ver. Quiero como ir por ahí, ¿es así?
Sí, es que sí, bueno, yo creo que sí, que es súper así, y que como la categoría de paisaje, o al menos como eh, la realidad es que el paisaje natural en el que vivimos es el paisaje urbano, como hoy por hoy, a ver, como sí, hay un montón de tipos de paisaje, pero ¿qué no está urbanizado? ¿Qué no está medido? ¿Qué no está mapeado? Eh, y para alguien que se cría o que nace y vive en la ciudad, es mucho más natural, o sea, ¿qué es natural? ¿Qué es la naturaleza? Como es natural subirse a un auto, es tecnológico, ¿qué es? Bueno, hay como, no sé, a nosotros no pensamos como la dicotomía entre natural y artificial como algo que realmente existe, como es algo que se ha construido y que está como en la capa subyacente del inconsciente de todo el mundo, pero la realidad es que es mucho más complejo que eso, y que el paisaje, para hablar por ahí un poco del paisaje, y por ahí podemos así pasar a ecologías críticas, el paisaje es un paisaje cultural, no es que el paisaje es el paisaje romántico, romanticista del siglo XVIII, con verde y ruina. El paisaje es lo que vivimos todos los días, como cómo se construye como nuestro entorno, como, y ahí, por ahí, no sé, creo que la idea era como contar algo claro, contar algo como de ecologías críticas y esto de lo del paisaje urbano. Para el momento de ecologías críticas, nosotros, veníamos leyendo mucho a Graciela Silvestri, que, no sé, para quienes no la conocen, es una arquitecta, historiadora, que tiene varios libros teorizando sobre el paisaje. Tiene un libro en particular que es El color del río, que es sobre el riachuelo y todo el paisaje cultural del riachuelo. Y nos interesaba como pararnos desde ese lugar, como desde entender al paisaje como una construcción cultural súper compleja, de entramados súper complejos, de actores humanos, no humanos, de territorios, de edificios, de instituciones, de personajes, de tecnologías, y la idea de hecho, bueno, para nosotros, Galería Hídrica y su devenir en cultura agregativa es bastante eso, como nada, como construir desde el paisaje cultural, como desde entender el paisaje como algo cultural. Y sí, yo creo que sí, que las envolventes se vuelven la naturaleza. Sí, está bueno eso, es lindo pensarlo así. Como... Y también entender, a mí lo que he sacado un poco de conclusiones de estas charlas es que nos estamos disponiendo en una práctica casi hacia lo indeterminado, que no hace falta respuestas específicas, sino esa incertidumbre, trabajar en esa indeterminación, creo que también hoy nos hace verlo con ojos de positivismo, ¿no? O sea, no hay que tener una respuesta para todo, sino es simplemente tomar un camino ahí. Y yo, esto que cuentas del pabellón, a mí me gustó una frase que decía que este artefacto se instala, se dispone como controversia al territorio. O sea, me gustaría entender cómo un objeto efímero comenzó, o qué resultados dio posterior a esa intervención. O sea, cómo intervino en el territorio, o sea, o qué efectos produjo, como algo que desapareció ya, que hoy no está, o sea, cómo lo ven ahora, cómo lo analizaron. Porque me gustó mucho como controversia de territorio, me pareció como clave. Sí, es que las controversias nosotros las identificamos y eran, por un lado, la contaminación del riachuelo y los intentos sucesivos de sanearla, que nunca sucedieron. Después, por otro lado, y en relación con lo que preguntaba, no sé quién había preguntado algo de los aspersores,
hay toda una tradición cultural, si lo puedo decir así, en La Boca en relación con los incendios, porque desde hace mucho tiempo se producen incendios, o se han producido incendios, más que nada con esta condición de el conventillo, la chapa, como el hacinamiento, etc. Y en el momento en el que, y también hay otra cuestión, que es que cuando nosotros hicimos el pabellón, hacía un par de años, que toda el área de La Boca y un par de las zonas de ahí, de los alrededores del barrio, habían sido declarado Distrito de las Artes por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces como que estaba esta controversia entre el Distrito de las Artes, o sea, como declarar un barrio y un par de barrios más, con tanta impronta cultural, histórica y de tradición, englobarlo en un nombre, que es esto del distrito, y después como esas controversias, que eran 3, se nucleaban en el agua. Todo en algún punto tenía que ver con el agua, porque el agua estaba contaminada, porque el agua no eran los incendios, y porque lo que hacíamos era exponer el agua. De hecho, lo de Galería Hídrica era simplemente eso, era como exponer la problemática, exponer la controversia. Me perdí en tu pregunta. ¿Cómo lo vieron después de que ya no está? O sea, obviamente continuamos una investigación, pero quisiera saber, Sí. Un poquito haciendo la pregunta de Guadalupe, que dice que sobre lo que están trabajando ahora, me imagino que es con el tema de la investigación, o sea, que sacaron de eso. Sí. No, un montón, la verdad un montón de cosas. Nosotros, la metodología fue la siguiente, como hicimos 3 conversaciones, una conversación era sobre el Distrito de las Artes, invitamos a gente que tenía algo que ver con eso. Después la segunda conversación fue una conversación sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, sobre las problemáticas de la cuenca, y una tercera conversación era con gente de la arquitectura y con gente del paisaje, de la licenciatura de paisaje, para conversar sobre esos temas. Ahí estuvieron los Bulla, estuvo Lucho, A77, bueno, un par, no me acuerdo, Max. Y esas 3 conversaciones las desgrabamos, las publicamos, y también, y para mí, y como que eso quedó un poco ahí, digamos, se cerró como un pequeño combo. Y después hicimos como separado de esas conversaciones, le hicimos una entrevista a Graciela Silvestri, y una entrevista a Marcelo Weissel, que es como el arqueólogo de La Boca, y a partir de trabajar sobre esas entrevistas, fuimos encontrando puntas sobre las cuales seguimos investigando cosas, que por el momento están bastante volcadas al plano de la escritura y de lo más literario, si se quiere. De Graciela sacamos un montón de libros y de textos y de cosas que hemos como investigado, y particularmente o puntualmente, en este caso, como siguiendo esa línea del agua, ahora estamos haciendo un proyecto que es otro pH, que es un pH que da al frente, que tiene como una problemática opuesta del pH de acá, de La Valleja, que está a una cuadra del arroyo Maldonado, del arroyo Maldonado, que es un arroyo que, para los que se ubican en Buenos Aires, está abajo de la avenida Juan B. Justo, y fue tapado en los años 30, 40. Entonces, estamos haciendo una investigación, buscando material de archivo, redibujando cosas, escribiendo cosas, sobre eso, sobre esa acción. Y nos interesa como, o en el momento en el que estamos ahora, es como intentando como describir esa acción. Y tiene distintas derivas, como, porque por un lado está la tecnología con la que se tapó ese arroyo, que es la tecnología del hormigón armado,
O sea, básicamente el arroyo se tapó con con columnas, un emparrillado de vigas y una losa de hormigón gigante, en un momento del país en donde la producción nacional del hormigón estaba, como en su auge total, y estamos trabajando bastante en entender y en describir ese escenario. Y ecologías críticas está en eso, la realidad es esa. Como está en un plano muy, muy de cocción, si se quiere. Qué sé yo, como... Es eso, es como... Y no sé, nos perdemos un poco, como también, y nos damos esos placeres, diría. Como... Está buenísimo. Igual no hay que contar mucho porque si no Germán me mata, que está por aquí también. No hay que quitar todos los que quieran seguir escuchando a Constanza, va a estar el viernes en la Universidad de Palermo. Escriben a Germán Lentini, que está por ahí. Nada, no sé, alguien más que quiera conversar, alguien que quiera decir algo, no sé, veo muchas cámaras apagadas, así que alguien más. Si no, a mí me gustaría un poquito entrar en el tema de la disciplina. Y ustedes hablan de comenzar a entender el proceso y la experimentación como una forma, cómo se enfrentan a la disciplina, esto de que mencionaba Sofi una vez del programa, o sea, cómo empiezan, cómo entienden al proyecto desde el inicio. Había una pregunta, no me acuerdo de quién, de si tienen referentes como mentores. O sea, ¿cómo es el trabajo más interno de ustedes con respecto a la disciplina? Y acabas de decir que se desligan de la academia. Entonces, ¿cómo es esto? Sí, en realidad, a ver, un par de cosas. La relación con la academia, nosotros tenemos bastante relación con la academia. Sí, no nos gusta que nuestra práctica esté fundamentada a través de la academia. Como nos divierte fundamentar, como explorar teóricamente los proyectos que son más prácticos, si quiere, o más, entre comillas, tradicionalmente de arquitectura, con las investigaciones que hacemos, y lo repensamos en torno a eso. No aplicamos esas mismas investigaciones a las clases que damos, como hacemos cosas parecidas, como sí, en construcciones estudiamos envolventes, estudiamos el steel framing, mapeamos cosas, trabajamos con la relación de naturaleza, pero no lo incorporamos como algo propio de nuestra práctica, como no forma parte exactamente del estudio, sino que es como una rama. Pero también es por una cuestión de que, nada, como que la institucionalidad genera como ciertas cosas que por ahí no nos gustan o no nos sentimos tan cómodos. Y entonces lo trabajamos de esa manera. Y después, eso por ahí respecto a nuestra relación con la academia, que igual o sea, tenemos una buena relación con la academia. Y después, respecto de lo disciplinar, o de... Vos me preguntabas como... Metodológico, por ejemplo, veo que trabajan el proyecto en serie, me recuerda mucho a los textos de Peter Eisenman, de entender el proyecto sintácticamente. Vi muchos recortes como metodología, vi fotomontaje, o sea, la cubierta, no sé si fue de la mala parte o la otra, en una del proyecto, o sea, entender esas transformaciones de una historia hacia un presente, ¿no? O sea, quería como enfatizar en esas metodologías que pudimos ver. Sí, o sea, yo creo que tenemos o hemos visto como varias referencias, como no tenemos una particular,
de que, digamos, bueno, siempre miro más o menos esto, o intento ir para este lado, sino que como vamos tomando cosas que nos gustan de distintas, prácticas previas a la nuestra, y las cosas que vamos tomando las intentamos entender y las trabajamos. No es algo tan consciente, y no es algo que nos guste hacer mucho, como que no nos gusta tanto la figura del referente, pero porque como recurrimos a esas cosas cuando estamos como muy perdidos, o necesitamos entender algo muy puntual. Por lo general, como el proceso proyectual es bastante, no sé si decirlo intuitivo, pero es bastante fluctuante. Solemos trabajar en Rhino desde el momento cero hasta el momento previo a la documentación ejecutiva. No solemos previsualizar mucho con imágenes, solamente, solemos previsualizar con dibujos de línea, negra en fondo blanco, con algún que otro color también, pero no trabajamos mucho eso. Y sí, lo de la serie por ahí viene bastante de eso. Después, no sé, bueno, las referencias teóricas las aplicamos, nos divierte lo de las referencias teóricas porque no tiene tanto un imaginario formal, claro. Como la envolvente no tiene un imaginario formal. Sino más el concepto te interesa. Claro, y como que nos divierte traer a las referencias desde ese lado. Qué sé yo, después miramos otras cosas. Cuando hacíamos el PH mirábamos mucho Atelier Wow Wow, porque los japoneses tienen mucho esa problemática de la verticalidad. Pero la realidad es que no, después sí, miramos un montón de cosas, bocha de cosas, pero no, lo que tomamos suelen ser más cosas conceptuales, o intentamos que sean cosas más conceptuales, para no predeterminarnos. Claro. Pero, y está bueno. Sí. Está bueno, y eso es lo que hace diverso también a esta profesión. Así que me parece genial, ¿no? No sé si quién más quiera comentar algo, no sé si está por ahí Lucas, que me gustaría escucharlo, si está. No sé, está Renzo, veo a Cristian, no sé, alguien más que quiera decir, sino para ir despidiendo ya a Constanza, que también me imagino que debe estar ya cansada. Así que no sé, alguien más que quiera decir algo, si no, para ir cerrando. Bueno, así que eso, te agradezco un montón, la verdad que me ha gustado mucho, me sentí como identificado en muchas cosas, que lo que me pasó también con Facundo en su charla. Es como que siento muy próximo lo que ustedes hacen, y me parece muy lindo lo que contaste. El discurso va con lo que hacen, y creo que eso es valorable, porque a veces uno dice muchas cosas y practica otras. Yo creo que todo lo que has dicho ha sido muy claro, y para los que quieran seguir viendo a Constanza, va a estar el viernes en UP. Así que gracias por tu tiempo, por tu trabajo, así que bueno, por más encuentros. Bueno, muchas gracias, Juan, por invitarnos, y gracias a todas y a todos los que se sumaron a escuchar, y las preguntas que hicieron, y todo estuvo muy lindo. Y los libros también que nos recomendaste, yo me voy a bajar ahora mismo el de Manifiesto, así que si lo tienes por ahí, te lo pido. Yo lo tengo acá. Bueno, pensé que seguro lo encuentro, así que bueno. Yo soy del libro físico. Sí, yo también preparo. Genial. Para los que están anotados, el día jueves estará Vale Jaros desde España, así que los invitamos también a los que puedan sumarse de un horario más temprano por tema de ella. Así que bueno, gracias a todos, muchísimas gracias. Cualquier comentario, cualquier cosa que nos tengan que decir y le queremos pasar a Constanza, bienvenido. Y los que quieran sumarse para las siguientes charlas o quieran ver lo anterior, está el canal de YouTube. Gracias, Germán, sí, te la robé, perdón. Así que te la devuelvo para que vayan el día viernes, que yo también por ahí estaré. Chao, gracias a todos, nos vemos. Gracias, Constanza, un abrazo.
Chao. Gracias a ustedes. Chao a todos. Chao, gracias. Gracias.